ahora ya nos conectamos con el doctor Gustavo Isch. Él es consultor político y con él nos vamos a referir a un sondeo que ha realizado la empresa Imacén. Y en relación a este sondeo se midió la reacción de los ecuatorianos en torno a la convivencia social y también a la gestión de algunas autoridades. Me gustaría empezar con la percepción que tienen los ecuatorianos en temas como seguridad, economía, empleo. Los resultados que se han desarrollado y han hecho varias preguntas en torno a es un amplio estudio, ¿no? Más de casi 80 preguntas realmente en las que se despliegan varias informaciones. Me gustaría saber y empezar con eso. ¿Cuál es la percepción que tienen los ecuatorianos en torno a la inseguridad que atravesamos? Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. En el tema de inseguridad predomina una sensación de que el gobierno está perdiendo la batalla contra el crimen organizado. Se reconocen algunos avances, alguna gestión, pero esa percepción convive fuertemente también con la de aquellos que no ven resultados sostenibles y que piensan que lo que está ocurriendo en algunos temas relacionados con las implicaciones de delitos muy específicos es igual o está empeorando en comparación con el periodo inmediatamente anterior. ¿Qué pasa con todo este esfuerzo que se realizan, los operativos, los toques de queda, los estados de excepción, las capturas, los envíos de los extraditables, en fin? ¿La gente percibe esto o realmente no lo asume como tal? A ver, ahí lo que ocurre es que la sensación de inseguridad tiene varios elementos, tiene varios aspectos. Está el tema de los delitos, de las vacunas, de secuestros express, asesinatos, feminicidios, en fin. Pero también hay esa percepción de un país en guerra, de un Estado en guerra, de una sociedad en guerra contra un enemigo que es supremamente poderoso. Al punto que un porcentaje muy importante de ciudadanos está de acuerdo con que el gobierno pida ayuda para realizar estos operativos con otros países. Entonces, el 56% piensa que el país está igual o peor en el tema de la delincuencia y la inseguridad, porque están conectadas estas dos dimensiones, pero según la tipología de los delitos, ¿no? Hay muchas personas también que creen que han disminuido, pero esta percepción de disminución, que oscila alrededor del 42-45% en promedio, está atada al despliegue militar en territorio. Y usted sabe, Carola, que una cosa es una provincia en donde haya un gran despliegue militar en estados de excepción o en toques de queda, y zonas, provincias, ciudades en las cuales la criminalidad no es tan fuerte, y esa movilización que es ampliamente publicitada desde las redes sociales y desde las cuentas oficiales es totalmente diferente. Algo que me llamó la atención es una pregunta que ustedes dicen y les preguntan a la gente, ¿no? Si han considerado mudarse por los temas de inseguridad. Y Guayas tiene en abril del 2026 una respuesta del 37.4%, que es la más alta, que dice que sí están considerando mudarse. O sea, es como que no pueden más. O sea, la extorsión, sobre todo la extorsión, los tiene matados, como decimos aquí en Guayaquil. Por supuesto, y hay un porcentaje prácticamente del 7% de gente que ya se ha ido de su lugar de vivienda, de su ciudad, de su provincia probablemente. Es decir, en conjunto ese porcentaje ya es prácticamente de 42-41%. Entonces estamos hablando de un problema de migración interna causado por el conflicto armado interno declarado en enero del año 24, en el que, según las mismas cifras oficiales que se pudieron exhibir, luego esto cambió ya en el año anterior, el 8 de cada 10 de los muertos en este conflicto eran personas que no tenían antecedentes penales. Es decir, esa sensación de inseguridad
contrasta con la publicidad, ¿no? Esa publicidad tan positiva, tan bien diseñada, tan intensiva, en la que nos dicen estamos enfrentándolos, los estamos venciendo, confíen en nosotros, las cosas que estamos haciendo son las mejores para el país, y lo que tenemos es la realidad. Gustavo, y algo también que es la confianza en las instituciones públicas. Siempre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, Fuerza Pública en general, ha gozado de mucha confianza por parte de la población. Ahora se mantiene, sumando lo bueno y lo, digamos, la respuesta, bastante confianza y algo de confianza en relación a la desconfianza. ¿Mantiene el peso o ha disminuido? ¿Cómo se ve en los resultados? Desde el año 24 hasta la presente, lo que hay es una curva que oscila hacia abajo, y es decir, de caída de la percepción positiva, y luego esa percepción vuelve a subir. Tiene mucho que ver con estos despliegues a los cuales yo me refería, en los que miles de militares y algunos, y también con la policía, llegan a ciertos sectores. Y recordemos, solamente para situar con un ejemplo, ¿no? Lo que se hizo para la liberación, entre comillas, de Durán, ¿no? Usted debe tener muy presente todo el despliegue publicitario que se hizo alrededor de eso. Una semana después, Durán volvió a ser la misma. Y lo que ha ocurrido, lo que ha venido ocurriendo en las provincias que son realmente los ejes de este enfrentamiento, sí, las Fuerzas Armadas tienen una percepción positiva, pero que tiende a bajar y en determinados momentos sube. Pero ahora mismo la confianza de la ciudadanía en las Fuerzas Armadas es del 31.6% según la encuesta de IMACEN, y es una confianza que es casi la mitad de lo que usualmente solía tener la ciudadanía antes del conflicto armado interno. De hecho, a veces esa percepción positiva sobre el rol de las Fuerzas Armadas por parte de la ciudadanía a veces se acercaba al 80% de aprobación. La percepción, por ejemplo, de la policía, según la encuesta de IMACEN, de apoyo, una percepción positiva, es a este mes del 15,4%. Es prácticamente la mitad de la aprobación que la ciudadanía muestra sobre las Fuerzas Armadas, pero que también es baja, considerando la confianza que siempre había sido muy sólida por parte de las Fuerzas Armadas. Ahora sí, se suman ese porcentaje con quienes dicen tener algo de confianza, se recupera, ¿no? Las Fuerzas Armadas, cuando se les pregunta si tienen algo de confianza, 48.5% dice que sí. Si se suma ese algo de confianza frente a mucha confianza, tenemos el porcentaje tradicional, casi un 80% de aprobación a la labor de las Fuerzas Armadas. Con la policía el porcentaje es casi siempre el mismo, 33, casi llegando al 40%, difícilmente suelen llegar al 40% en periodos muy, muy largos. Gustavo, ¿cómo le va? Lenin Artieda lo saluda. Hola, Lenin. Siempre cuando se corren encuestas, pues el mayor interés se enfoca en cuál es la percepción de los encuestados, de esa fracción representativa de la ciudadanía en relación a los gobernantes. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen los encuestados sobre la gestión del presidente Daniel Noboa? Mira, Lenin, esto es bien interesante, ¿no? Porque, a ver, primero, esta empresa que hace ese estudio de opinión lo realiza más o menos cada 3 meses. Está varios años haciendo ese seguimiento de la percepción ciudadana respecto a temas que son esenciales en economía, en política social, en políticas públicas, en seguridad, etcétera. Y lo que se muestra es que desde enero del 24 hasta inicios del 25, el presidente empezó a perder la aprobación de su gestión, manteniendo siempre un capital político importante que nunca bajaba del 52%. Pero a partir de mediados o inicios del 25 hay una curva decreciente
bastante consistente, bastante fuerte. Se recupera eventualmente cuando hay procesos electorales, pero hoy mismo, al mes de abril, según la encuesta que ha hecho IMACEN, el 61.4% piensa que el Ecuador no va por el camino correcto y el 56.1% desaprueba la gestión del mandatario. 37.8% la apoya. Entonces es una caída de la aceptación de la gestión en general en distintos frentes, ¿no? Como decía, no solamente tiene que ver con el tema de seguridad, sino también con el tema de la economía, la gestión en sectores estratégicos como por ejemplo el energético, el de telecomunicaciones, el de medio ambiente, que está siempre el tema de salud, Gustavo, mineras, ¿no? Aparece como preocupación de la ciudadanía cuando antes eso no pintaba por ningún lado. Así es, y eso es también un dato sumamente interesante, Lenny, porque hasta esta encuesta no aparecía, como bien usted señala, el tema de la salud, pese a que ya se habían producido reclamos fuertes de los gremios de la salud. Los medios de comunicación habían tenido una cobertura muy potente, el día a día de lo que estaba ocurriendo en el sector público de la salud, pero el tema de la inseguridad, la gente lo conecta con muchos otros, o sea, es el narcotráfico, es la delincuencia, son los atracos, son las vacunas, lo conecta incluso con la falta de empleo, porque los empleos fracasan porque les vacunan los delincuentes, etcétera. Entonces la atención sobre lo que estaba ocurriendo en el frente social o en la economía tenía unos dígitos menores, pero ahora aparece cuando le preguntan a la gente de todos los problemas que usted señala, cuáles son los más importantes. Sigue siendo el problema de la inseguridad el más gravitante, pero ya prácticamente en el tercer lugar asoma el tema de la salud. No es que antes no le preocupaba a la ciudadanía, pero durante todo ese periodo anterior lo que se había manejado era una comunicación oficial que cambiaba de ministros, que prometía contener lo que estaba ocurriendo, que le echaba la culpa a las mafias y que ya les iban a echar el guante, en fin. Y claro, ese sube y baja de las narrativas y la promesa de que ya se va a cambiar con este ministro, con esto y luego con la vicepresidenta, generó de alguna manera también esa oscilación. Ahora los resultados son innegables. La vicepresidenta ella no está al mando de una cartera en la que evidentemente no podía haber hecho el trabajo que correspondía, y a esto se liga, pienso yo también, el nombramiento del nuevo ministro de Salud, que opera en un ecosistema sumamente polémico. Gustavo, a propósito de narrativas, cuando un político tiene números altos, bueno, pues inmediatamente se dice amplios respaldos acompañan la gestión de puntos suspensivos. Cuando tiene números bajos, se dice es que la encuesta es una foto del momento. Y esto lo sabe perfectamente, Gustavo. Ahora, esta encuesta de IMACEN tiene una particularidad que a mí me llama mucho la atención y que quisiera que usted nos le explique, porque se puede observar como una línea de tiempo en la que el respaldo a la gestión del presidente Noboa viene cayendo de manera consistente pero por ejemplo el respaldo a Fuerzas Armadas se mantiene. Y el respaldo a la Policía Nacional sí ha caído un poco, pero de todas maneras es alto. Este asunto de tener al país en estado de emergencia permanente y de aplicar pues mano dura contra la delincuencia, ¿no está generando los réditos políticos que alguien hubiera esperado? No, efectivamente al inicio fue un gran apoyo. La ciudadanía apreció mucho, y porque eso lo decía, ¿no? Y lo reflejaba en muchos estudios de opinión que se hacían, como usted bien señala, Lenin, al calor de los acontecimientos. Lo que es interesante por parte de esta empresa, IMACEN, es que viene también con una línea de tiempo estudiando lo que pasa en el país, porque es una empresa iberoamericana, lo que está pasando en el país. Entonces, claro, estos números se mueven porque no es solamente la radiografía del momento, sino es la percepción que se señala
luego de varias investigaciones previas, y por eso llama mucho, o sea, es importante, no es que llama mucho la atención, sino que es importante ver las novedades que trae ahora este estudio. Al inicio cuando se decreta el conflicto armado interno, 67, 70% de la gente aplaudió la medida. Y luego, viendo los resultados, los decretos de emergencia, los toques de queda, las afectaciones a los comerciantes, por ejemplo, a los emprendedores, que ya tienen también, ya han puesto cifras de cómo les está afectando este tema, tiende a contradecir la narrativa publicitaria. Y además, el gobierno, encabezado por el presidente, atiende otras temáticas, atiende otras esferas. Y en esas esferas tampoco es que le está yendo muy bien, ¿no? O sea, tenemos temas como el energético, denuncias, el caso Progen, solamente una de las denuncias, por señalar el tema, tenemos lo de salud, tenemos las cifras de desempleo inadecuado y subempleo, Gustavo, que se acercan al 62%, 63%, etc. Un porcentaje muy alto de los encuestados lo reconoce como un gobierno autoritario, por encima del 80%. Eso es muy nuevo, Lenny. Es muy nuevo porque, a ver, si antes mirábamos las encuestas del Latino Barómetro, que usted sabe, se generan para toda la región, ¿no? Sobre el tema de gobiernos, cuánto la gente de un país es proclive a gobiernos de mano dura. Ecuador siempre estaba entre los países que más apoyaban esa posibilidad. No era una novedad después de la década de los 80 que Ecuador esté ocupando entre los 5 o 10 países que tenían esos porcentajes de aprobación a esa posibilidad. Pero también cuando se le pregunta a la gente si está de acuerdo con un gobierno autoritario, la gente le dice que no. Es decir, una cosa es un gobierno que tome decisiones en escenarios de crisis, que sea fuerte, un gobierno que realmente lidere y que tome decisiones a través de políticas públicas, y en este caso con lo que tiene que ver con inseguridad. Y otra cosa es que en el conjunto de la gestión del régimen, ese liderazgo, ese presidente, ese gobierno se revelen como autoritarios. Al ecuatoriano no le gustan las dictaduras, al ecuatoriano no le gustan los gobiernos autoritarios. Lo que está de acuerdo, en virtud del desorden que existe por parte de la política conectada con desde hace tanto tiempo con eventos de corrupción, de mala gestión del sector público, salvo excepciones que siempre hay, conectadas incluso con el sector privado, de ataques a la prensa, esa es otra cosa, y a la gente no le gusta que ese tipo de gobiernos luego además tiendan a perennizarse en el poder, lo ve como un tema de enorme riesgo. Entonces hay que diferenciar las cosas, y los ecuatorianos tienen una percepción absolutamente clara. Una cosa es mano dura, decisiones que hay que tomar, y otra cosa es abusos, otra cosa es autoritarismo. Y le quiero agradecer al doctor Gustavo Ich, consultor político, con quien hemos hecho una breve revista, un breve repaso a los resultados de la más reciente encuesta que ha desarrollado IMACEN sobre temas relacionados al contexto político y social del Ecuador. Doctor Ich, muchísimas gracias por acompañarnos. Le envío un caluroso, desde Guayaquil, un caluroso abrazo. Muchísimas gracias, Lenin. Igualmente un saludo desde aquí para usted, para su hermana, para quienes siguen este programa. Muchísimas gracias, Carola. Bien, a esta hora vamos a hacer una pausa.